Amén. Buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio estar aquí arriba. Uno no es digno de estar aquí enseñando la palabra del Señor. Gracias al pastor Carlos por esta oportunidad que nos da de compartir la palabra del Señor. Y él nos había dado el tema el miércoles pasado, pero imprevisto. El Señor sabe lo que hace. Hasta hoy nos tocó compartir. Amén. Pero al Señor sea toda la gloria, toda la honra, no todo el poder. Esperamos compartir lo que el Señor desee y que sean edificados todos nosotros. Uno es el primero en edificarse cuando uno estudia la palabra del Señor y uno se mira, como dice la palabra, es un espejo que lo mira, pues uno se mira a través de la palabra del Señor, donde uno se queda corto. No es para vivir una vida condenada de derrota, pero gloria a Dios. Esta área no es como el Señor Jesucristo y hacer las entregas que Dios nos pide y así seguimos adelante y hacia arriba hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Amén. Hoy vamos a seguir con Isaías. Pues Pastor Carlos creo que compartió un poco Isaías 25-26, pues ahí nos quedamos. Vamos a seguir con Isaías. Vamos a Isaías 26 del 20 al 21. Amén. Isaías 26 del 20 al 21. Y si quieren ponerle un título, hoy vamos a ver cómo pues la sangre de todas las personas muertas o homicidios, cómo tiene voz la sangre y cómo está clamando. Ese va a ser el principio principal y siempre seguimos viendo todas las maldiciones que Dios le dio a Israel, pues maldición porque se alejó del Señor. Amén. Gracias, Señor. Vamos a Isaías 26 del 20 al 21. Amén. Dice la palabra, Isaías 26:20. Dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. O sea, quedémonos que la tierra va a descubrir la sangre derramada sobre ella. Eso vamos a ver en un momento, va a pasar en la tribulación. Ahorita no ha pasado, pero ahí está toda la sangre tiene voz. Vamos a leer esa cita. Amén, gracias Jesús. O sea, la tierra, dice, va a descubrir la sangre derramada sobre ella. Y si nos vamos a, pues la palabra descubrir, ¿qué significa? Descubrir significa como desnudar en una forma vergonzosa. Es la palabra descubrir. Significa despojar, exiliar, revelar, anunciar, traer, dice aparecer o en cautividad. Significa descubrir, irse, pues publicar o revelar, pues dice lo que la tierra va a hacer con la sangre. Y todos sabemos la palabra, lo que es la ley de la siembra y la cosecha. Vamos a repasar eso, vamos a Gálatas 6, 7 al 8. Amén. Gálatas 6, del 7 al 8. Dice la palabra, Gálatas 6, del 7 al 8. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. O sea, es la ley de la siembra y la cosecha. Vamos a ver cómo la humanidad ha sembrado homicidios. Vamos a ver el primer caso, Caín, el primer homicidio que hubo, y tiene que haber, pues todo lo que el hombre siembra, sea bueno o malo, eso es lo que el hombre va a cosechar. Y nos preguntamos, hay todas las cosas malas que he sembrado, ¿qué voy a hacer? Pues tampoco no es vivir condenado, pues para eso uno le pide perdón al Señor, uno se arrepiente, uno sigue adelante en el nombre de Jesús. Amén, pero quedemos claro en ese principio, la ley de la siembra y la cosecha. Amén. Vamos a Isaías 26, 21. Amén. Pues Isaías 26, 21, ya lo leímos. Dice,
pues que la tierra va a descubrir la sangre derramada sobre ella. Ya vimos eso va a pasar en la gran tribulación. Vamos a ir en el estudio a esa cita, pero la tierra va a descubrir toda la sangre derramada. O sea, inicialmente esta tierra fue hecha pura y santa. Pues el pecado corrompió esta tierra, pero la tierra fue hecha pura y santa. Y a partir del milenio, esta tierra va a ser restaurada otra vez a como solía ser. ¿Se acuerdan, Pastor Carlos? Hemos visto que dice en el milenio que la gente va a tirar las semillas al suelo y las plantas van a salir de inmediato. Dice el que cosecha va a alcanzar al que siembra. Eso no pasa ahorita, pero va a pasar en el milenio porque la tierra va a ser purificada con fuego al final de la tribulación y pues va a ser como solía ser. Así era en el jardín del Edén, la tierra antes del pecado. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. O sea, la tierra no fue hecha pues para tragar sangre inicialmente. Pues la palabra tragar sangre es derramar sangre inocente en la tierra. Pues la tierra en sí, Dios no la hizo para ello, pero de nuevo la ley de la siembra y la cosecha. La tierra está cosechando, el hombre está cosechando lo que ha sembrado. Amén. Para ello vámonos a Génesis 4, del 1 en adelante. Fue el primer homicidio que hubo en este mundo. Amén. Que Caín por envidia mató a Abel, pero leámoslo. Ahí está el principio de la sangre. Estamos en Génesis 4 del 1 al 12. Vamos a leer pues la historia de Caín y Abel. Dice la palabra: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando en tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Amén. ¿Sabe cómo dice la Biblia King James? Que Caín estaba lleno de ira. Así dice la Biblia King James. O sea, Caín tuvo envidia de Abel. Y ahí empezamos a ver el principio de la sangre, pues no es motivo del estudio. O sea, Dios aceptó el sacrificio de Abel, era sangre por medio. Y Caín le trajo las frutas, frutas o la cosecha de lo que le había sembrado, y Dios no aceptó esa ofrenda. Pues no sé si llamarle la moraleja de esta historia es, obviamente, Abel no se esforzó por la ofrenda. Un animal que hay que hacer, solo lo alimentaba uno, guía el animal a pastos, David, y después la murió y pues no tuvo que hacer nada Abel. En cambio, Caín estaba presentando a Dios sus obras. Amén. ¿Verdad que un agricultor tiene más que hacer que un pastor, ¿no? Entonces Caín le estaba presentando a Dios sus obras. Mira, Señor, aquí están mis obras, te las presento. Y Dios no aceptó la ofrenda por medio de obras. Amén. De nuevo, la salvación es por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Y por supuesto, una vez soy cristiano, se tiene que notar, amén, que yo hago lo que digo que soy. O sea, las obras van a seguir, pero el fruto somos salvos por fe, por gracia y no por obras. Está claro ese principio, es un pequeño paréntesis, que por eso Dios no aceptó la ofrenda de Caín, y en cambio la de Abel se aceptó. Y Caín, por supuesto, se puso feliz y contento. No, al contrario, Caín se llenó de ira, amén, tuvo envidia y decayó su semblante. Verso 6 dice, entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, y con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda a mi hermano? Y otro paréntesis, eso creo que se ha estudiado en el pasado con el pastor. Dios obviamente sabía que le había pasado a Caín. ¿Y por qué le preguntó a Abel? Dios quería saber qué respuesta le iba a dar a Abel.
Como se acuerdan con el hombre y la mujer, Adán y Eva, cuando pecaron, Dios les preguntó y ellos le echaban la culpa a alguien más en vez de aceptar la culpa. Por eso Dios, ¿dónde está tu hermano? Y por supuesto Dios sabía. Y miren qué respuesta le dio Caín a Dios. ¿Dónde está tu hermano? Verso 9. Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Verso 10 es lo que quiero, dice. Y él le dijo, Dios a Caín, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. O sea, ya la voz estaba clamando de Abel a Dios, clama desde la tierra. ¿Y qué clamor estaba pues diciendo que estaba clamando? No sé, pero hay voz en la sangre. Imagínense, el primer homicidio que hubo en esta vida, pero en esta generación, esta creación, ya le estaba clamando la sangre. Imagínense todos los millones o billones de homicidios que han habido a lo largo y a lo ancho en esta tierra. ¿Cuánta sangre estaba clamando ahí? Amén, gracias Señor. O sea, la voz de la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Y hay un principio tremendo, la voz clama, amén, de la sangre. Y qué mejor que hay una sangre justa, la sangre de Jesús, amén. Que de una voz que está clamando, amén. También la sangre de Jesús clama, por supuesto. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Vámonos a Apocalipsis 12:11. Amén. Apocalipsis 12:11. Apocalipsis 12:11. Aleluya. Dice la palabra. Esto en Apocalipsis 12:11, lo que hace la sangre de Jesús, sabemos. Dice, y ellos, dice, le han vencido al enemigo por tres aspectos. Dice, por medio de la sangre del Cordero, la sangre de Jesús, y de la palabra al testimonio de ellos, la palabra, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Morir, el pastor Egre predicó sobre la muerte, cómo caminar el camino de la cruz, es una muerte al yo, amén, decía Pablo, cada día muero, amén, el pastor Eric tocó esa cita. Pero son tres llaves, tres armas para vencer al enemigo. Una de ellas es, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Amén, gracias Señor, aleluya. Y vemos, pues, obviamente la sangre de Jesús no podemos usarla como especie, no sé si llamarlo así, como un amuleto de buena suerte. Para que la sangre de Jesús tenga efecto en nosotros, primero tenemos que, pues, arrepentirnos, como dice 1 Juan 1, del 1 ahí en adelante, dice, si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel, Jesús, el fiel y justo de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, si queremos que la sangre de Jesús actúe en nosotros, primero tenemos que estar a cuentas con el Señor. ¿Cómo clamo la sangre de Jesús? Primero, reconocer que soy pecador. Tengo que verme a mí mismo, no ver a otros. Amén, como Abel, como Caín, amén. Verme a mí mismo, ¿dónde estoy fallando yo? Está bien, el Señor puede usar personas, circunstancias, hasta mascotas para sacarle el enojo a uno. Impaciencia, amén. Yo levanto la mano eso, amén. Y que hay que hacer, pues reconocer, Señor, se me salió esta actitud, que no es como a ti te agrada, no es un fruto del Espíritu, un fruto de la carne. Perdóname, me arrepiento, clamo tu sangre. Confesar tal como es el pecado, y así viene la sangre de Jesús, puede limpiarme el pecado, y a la vez, aleluya, está la sangre de Jesús, la voz de la sangre de Jesús, que dice al enemigo, este es mío, criatura mía, él lo compré con mi preciosa sangre, no tienes propiedad con él. Amén, aleluya, hace propiedad mía, aleluya. Gracias, Señor, hay poder en la sangre de Jesús, aleluya, hay una voz santa clamando de la sangre de Jesús. Pero quedémonos, amén, toda la sangre que ha sido derramada en esta tierra por el pecado. Amén. Vamos ahí está el primer homicidio, cuando Caín mató a Abel. Vamos a ver otro principio. Vámonos a Josué 9, del 1 al 6, el pacto que Josué hizo con los gabaonitas. Amén. Josué 9, del 1 al 6. Aleluya. Vamos a leer un poco esta historia del Josué 9, del 1 al 6. Dice la palabra. Cuando oyeron estas cosas, o sea, la derrota de los enemigos por manos de Israel, cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, todos los feos. Amén.
Dice, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Dice, más los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, hacer pues ahora alianza con nosotros. O sea, pacto en hebreo es el pacto berit, o sea, pues hacer alianza o pacto con nosotros. Verso 7 dice, y los de Israel respondieron a los heveos, quizá habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos, y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaban en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos, dice, y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestros camanos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decirles, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con vosotros. Nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros. Helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros del vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. Y también estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos, y ojo con esta parte del verso, y no consultaron a Jehová. Amén. ¿Cuántos de nosotros damos las cosas por sentada y muchas veces no le consultamos al Señor lo que Él desea que hagamos y nos metemos en problemas? Amén. Pues ellos se metieron en problemas, dice, no le consultaron a Jehová y tenían ahí Urim y Tumim, ahí tenían el testimonio con el sumo sacerdote, muy bien pudieron haber consultado, pero se confiaron y no le consultaron al Señor. Verso 15, y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juzgaron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días después que ellos hicieron alianza con ellos, o sea, los israelitas con los gabaonitas, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos. Sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jeraim. Y no los mataron a los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación, nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos, los dejaremos vivir para que no vengas ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho, etcétera. Ok. O sea, los dejaron vivir y pues los convirtieron en leñadores. Pero, ¿se acuerdan cuando el Señor le dijo a Josué que fuera a toda la tierra de Canaán y matara a todos los habitantes, incluyendo a los gabaonitas? Ellos fueron astutos por un lado, pero los de Israel no le consultaron al Señor, hicieron pacto con ellos. Con ese pacto que hicieron, ya a Israel no les podía hacer nada. Entonces tengamos eso en cuenta, porque alguien rompió ese pacto. El rey Saúl, pues vamos a ver un momento, Saúl no respetó ese pacto que había de parte de Israel hacia Gabaón. Vamos a ver que mató a algunos gabaonitas y tuvieron que pagar porque pues pues no sé, es la palabra traición o esa que rompieron el pacto. Saúl lo rompió, amén, el pacto que Josué hizo con los gabaonitas. Amén. Vamos a 2 Samuel 21 del 1 al 3. Segunda Samuel 21 del 1 al 3. Amén. Aquí decía la palabra en 2 Samuel 21 del 1 al 3, dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos.
Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas. Un paréntesis ahí. De todo, Saúl no respetó el pacto que Josué hizo con los gabaonitas, era un pacto eterno. Saúl no lo respetó, mató a las gabaonitas y por la sangre, obviamente sangre inocente, fue derramado otra vez en esta tierra, pero lo peor de todo es que no respetaron el pacto, por eso es que fue tan estricto Dios. Y dice, hubo hambre por 3 años y David tuvo el sentido correcto de irle a consultarle al Señor, a diferencia de Josué. ¿Por qué está pasando esto? Y dice, Dios le dijo, es porque Saúl mató a gabaonitas y rompió el pacto que Josué había hecho con ellos. Verso 2 dice, entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. El rey David dice, los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Verso 3 dice, dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Verso 4, los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó, o sea, de Saúl, y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, désenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gaba de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. Y vemos, el rey perdonó a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, verso 7, por el juramento que hubo entre ellos. Y también perdonó a Jonatán, hijo de Saúl, pero verso 8 dice, pero tomó el rey los 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armori y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzita Meholaíta. Y los entregó en manos de los gabaonitas, ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Dice, verso 14, dicen, sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, y el sepulcro de Sí, su padre. Hicieron todo lo que el rey había mandado. Dice, y Dios fue propicio a la tierra después de ello. O sea, la tierra no estaba lloviendo, estaba seca porque Saúl rompió el pacto y mató a gabaonitas. Y ellos dijeron, David, ¿cómo puedo hacerlo para arreglar eso con ustedes? Y ellos dijeron, deme a unos hijos de Saúl, los mataron y ya la tierra fue propicia. Pero otra vez, la sangre de los gabaonitas, de los que mataron, estaba clamando desde la tierra. Rompieron el pacto, Dios, el pacto que José hizo con nosotros. Y pues no fue bien a la tierra. Amén. Ahora vamos a Apocalipsis 14, del 14 al 20. Es ahí cuando se va a cumplir de que la tierra ya no va a retener más toda la sangre que ha sido derramada sobre esta tierra. Amén. Apocalipsis 14, del 14 al 20. Esto no ha pasado ahorita, va a pasar en el tiempo de la tribulación, va a pasar esto que vamos a leer ahorita. Dice, aquí está el apóstol Juan escribiendo. Dice, y miré, he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, era el Señor Jesús, amén, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Amén. O sea,
La tierra ahorita está encubriendo toda la sangre que ha sido derramada en estos cientos o miles de años, o todos los homicidios. Pero aquí en Apocalipsis, cuando sea la tribulación, ya la sangre no va a retener más, pero en la tierra no va a retener más toda la sangre que ha sido derramada en la tierra, y esa sangre va a salir de la tierra. De nuevo, esto va a pasar en la tribulación. Miren, dice, va a salir, para que sea una idea, en el verso 20, dice, salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Yo no sé, un caballo, un freno del caballo será como esta altura, lo dudo mucho, como 1 metro, algo. Eso es de altura. Y de largo, dice, la sangre va a salir por 1600 estadios. Obviamente todo eso es en el área de Jerusalén. En nuestras medidas modernas, un estadio es igual a 400 codos. Un codo son 180 metros. O sea, 1600 estadios son 288 kilómetros. O sea, los de Guatemala, los hermanos extranjeros que nos están viendo, no van a tener nada que ver, no van a entender esto, pero la distancia entre la capital de Guatemala y Río Dulce son 288 kilómetros. Imagínense, para que tengan idea, esa distancia en que va a salir toda la sangre en Apocalipsis, de aquí a Río Dulce. Qué tremendo. Toda la sangre que ya la tierra ya no va a retener, va a salir. Amén. De nuevo, la ley de la siembra y la cosecha. Amén. O sea, de nuevo la tierra ya no va a encubrir más la sangre de todos los homicidios, y va a salir esta sangre. Toda esta sangre, ¿a qué se debe? Obviamente a asesinatos, homicidios, a suicidios, abortos también. Sabemos que el aborto la concepción empieza en el momento en el vientre de la madre. Amén. Abortos también es un asesinato. Amén. Abortos, asesinatos, homicidios, suicidios. O sea, por eso toda esa sangre derramada en pecado ha hecho que esta tierra sea menos fértil a como solía ser. Pues definitivamente la tierra era fértil en los tiempos, en el huerto de Edén, pues en esos tiempos. Hoy en día la tierra es menos fértil. Por eso se le tiene que echar tantos fertilizantes, tanto para hacer la tierra más fértil. ¿Por qué? Porque todo afecta, todo, la sangre, todo. Amén, gracias Jesús. ¿Se acuerdan? Vamos a ver la viña, es Israel, la viña del vino rojo. Isaías 5, del 1 al 7. Si tienen, pues el título de esa Isaías 5 dice parábola de la viña. Dice la palabra, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, hablando de Israel. La había cercado y despedregado, plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre, y hecho también de ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. O sea, Dios esperaba que Israel diera uvas buenas. Israel, con el pecado, dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, crecerán en cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, he aquí vileza, justicia, he aquí clamor. O sea, sabemos que Dios pues desechó a los israelitas y nos injertó a nosotros como parte de esa viña, a los gentiles. Amén. Y Dios, por supuesto, va a restaurar a Israel, pero va a tener que aprender por las malas. Va a sufrir la tribulación. Ellos van a aceptar al anticristo como su Mesías, entre comillas. Finalmente, cuando venga Jesús, ya resucitado, se van a dar cuenta. ¿Se acuerdan? Dice, creo que Zacarías dice que son esas heridas que vemos, son las heridas que me hicieron en las casas de mis amigos. Estoy parafraseando, por Israel, cuando venga Jesús en su segunda venida, van a reconocer quién es, pero lo van a reconocer, y como van a tener sus manos, ahí las señales de los clavos de la cruz, eso van a reconocer, se van a arrepentir, y se va a llorar toda la tierra, va a hacer lamentación por Jesús. Se van a arrepentir finalmente y reconocer que Jesús fue su Mesías, que ellos lo crucificaron, pero eso no ha pasado ahorita.
Por supuesto, hay judíos que son salvos, pero son salvos igual que ustedes y que yo. Tienen que aceptar a Jesús como su único Señor y Salvador. O sea, por ser judíos no son salvos, tienen que ser salvos como Dios lo instituyó en su palabra, aceptar a Jesús como su único Señor y Salvador. Amén. Gracias, Jesús. Aleluya. Dios va a restaurar a Israel en el milenio. Amén. Gracias, Señor. Regresemos a Isaías 27, vamos del verso 6 al 13. Ya vimos Isaías 27 del 2 al 5, hablando de Israel, que es la viña que Dios la despredegó, la desprotegió. Amén, gracias Jesús. Empecemos Isaías 27 del 6 al 13. Dice, Isaías 27, 6, dice, aleluya, días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Eso va a pasar después, en el milenio. Eso va a pasar en el milenio. Verso 7 dice, ¿acaso ha sido herido como quien lo hirió, o ha sido muerto como a los que lo mataron? Con medida lo castigarás en sus vástagos. Él los remueve con su recio viento el día del aire solano. O sea, ahí fue, Dios castigó a Israel, pero con medida y con misericordia. Amén, gracias Jesús. O sea, Dios, cierto, va a castigar a Israel, pero va a tener misericordia a Israel, y hasta que Israel acepte que el anticristo, pues no es un Mesías, que Jesús es el anticristo, pero Dios, pues castiga con misericordia. Amén. Eso nos debe, reaugurar a nosotros muchas veces cómo actuamos nosotros. Está bien corregir el pecado, corregir lo que está malo, pero a veces corregimos a la gente sin misericordia. ¿Se acuerdan que al principio en el tabernáculo está la ley en el arca, y por encima de la ley está el propiciatorio, o como se llama en inglés, el asiento de misericordia? O sea, la misericordia de Dios está por encima de la ley. Por supuesto hay ley, amén, pero mi oración constante es, Señor, ayúdame a estar balanceado, no ser muy flojo de carácter, con el que ser firme, o no irme del otro lado a ser firme sin darle de garrotazo sin misericordia. O sea, que Jesús nos ayuda a ser misericordiosos. Aleluya, gracias Jesús. Siempre tenerse balance, por supuesto. El Señor tenía el balance perfecto. Amén, aleluya, gracias Jesús. Amén. Pues Dios va a castigar a Israel, pero lo va a restaurar, por supuesto. Amén. Verso 9, Isaías 27, 9. Miren que dice, de esta manera, pues será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de Acera ni las imágenes del sol. ¿Se acuerdan? Israel, casi en todos los reyes, muchos reyes hicieron imágenes y todo, en el templo hacían imágenes, y se levantaban reyes buenos que restauraban a Israel, otros reyes malos que volvían a ser idólatras, así hasta que Dios los llevó cautivos a Babilonia. Amén, gracias Jesús. Dios, Israel va a perdonar la iniquidad de Jacob. Verso 10 dice, porque la ciudad fortificada será desolada, y la ciudad habitada será abandonada, y dejará como un desierto. Ahí pastará el becerro, ahí tendrá su majada, y acabará sus ramas. Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas, mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento, por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él, el que lo formó. Acontecerá aquel día que trigará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Esto ya pasó, fue en los tiempos de Esdras y Nehemías. ¿Se acuerdan? Israel dijo a Daniel que iban a pasar 70 semanas de cautiverio en Babilonia. Y cuando se cumplieron las 70 semanas, ya retornaron con Esdras y Nehemías. ¿Se acuerdan? Esdras fue el sacerdote y Nehemías fue el gobernador que levantó los muros del templo, de Israel. Levantaron el templo. Levantó, creo que, el muro con 12 puertas. Pastor Carlos, creo que ahí está grabado. No sé, hace tiempo nos dio un estudio de las puertas de los muros de Jerusalén en los tiempos de Esdras y Nehemías. Habían 12 puertas. Amén. Ahí por ahí está el estudio. Amén.
Gracias, Señor. Amén. Por puesto, Israel fue restaurado, pero ahorita pues sabemos que Israel fue nación desde el año 1948, pero Israel todavía no ha sido restaurada como tiene que ser restaurada. Israel todavía no reconoce a Jesús como su Mesías. Ellos creen que fue otro Mesías, amén, que vino, pero Israel va a ser restaurada, van a aprender por las malas en la tribulación, o sea, la tribulación. Obviamente Dios va a ajustar todo este mundo, pero los juicios van a ser en contra de Israel, porque van a rebalsar la copa de iniquidad cuando acepten al anticristo como su Mesías. ¿Se acuerdan? Dice, se va a sentar en el templo el anticristo como Dios, haciéndolo pasar por Dios. Y toda la tierra, lo van a adorar toda la tierra, todas las tribus de Israel. Amén. Gracias, Jesús. Dios definitivamente va a restaurar a Israel. Amén. Vamos a Romanos 9. Amén. Romanos 9. Aleluya. Aquí está el apóstol Pablo. Romanos 9. Leamos vamos a enfatizar unos versos. Empezamos a leer Romanos 9:1. Aquí, pues, el título es la elección de Israel, el título del capítulo 9 de Romanos. Dice la palabra en Romanos 9:1. Dice, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pues sabemos que Pablo está hablando de los judíos. Pablo era fariseo, era judío hasta que tuvo un encuentro con el Señor. Amén. Gracias. Pero Pablo era judío, era fariseo. Amén. Verso 4 dice Romanos 9. Dice, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que se descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. O sea, Pablo dice, por ser judíos en la carne no son hijos, bueno, son hijos de Dios, pero no son salvos. Son salvos, son hijos de la promesa. Cuando aceptamos a Jesús, tenemos un nuevo nacimiento, ya somos hijos de Dios. Amén. Por salvación, gracias Señor. Aleluya. Verso 9. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y se dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dice, ¿qué pues diremos? Que hay injusticia de Dios en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendrá misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni el que corre, sino que Dios tenga misericordia. Dios en su misericordia tuvo en nosotros, aquí estamos aquí, por la pura misericordia de Dios, no por tus méritos, aleluya. Gracias Señor por tu misericordia, aleluya. Gracias Señor. Dice, pues la escritura dice a Faraón, dice, para eso mismo te ha levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tener misericordia, al quien quiere endurecer, endurece. Dice, esto me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Etcétera. Pues habla bastante ahí al pueblo, por ejemplo, verso 25 dice, como dicen Oseas, llamaré a mi pueblo mío al que no era mi pueblo y al no amada, amada. Y el lugar donde les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos de Dios viviente. Amén. Dice Israel, dice, clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Dice, el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud.
Amén. Gracias, Señor. O sea, por ejemplo, en Romanos 25, verso 25, cuando dice, amaré a mi pueblo mío al que no era pueblo, dice, yo no amar a amar. O sea, nosotros de nuevo somos hijos según la promesa de Dios. Ahí donde entramos, somos parte del pueblo de Dios. Amén. Gracias, Dios, porque no somos israelitas. Dios se fue a los gentiles, vino a nosotros. Amén. Es el tiempo de los gentiles. Por supuesto hay judíos que por supuesto que son salvos, pero son salvos por aceptar a Jesús. Amén, gracias Jesús. Pero la mayoría no creen que Jesús es su Mesías. Ellos están esperando todavía a su Mesías. Amén, gracias Señor. Y vamos al verso 30, siempre Romanos 9 al 32, dice la palabra. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, el que se creyere no sea avergonzado. Amén. ¿Se acuerdan cuando que Dios no aceptó el sacrificio de Caín? Sí, de Caín, amén, porque Caín quería traerle sus obras delante de Dios. En cambio, Abel, Dios se aceptó el sacrificio porque había sangre por medio, no por obras. Igual, somos salvos por gracia y no por obras. Dios nos dice a nosotros, a Israel, van a ser salvos, amén, no por obras, por gracia, no por la ley, amén, sino por la gracia, amén. Esto no está en la palabra, pero dice la tradición. ¿Se acuerdan? En la palabra sí está que cuando Jesús murió, dice que el velo del templo, ¿se acuerdan? Estaba el templo de Herodes, que era donde estaba el templo de Salomón. Había un velo que dividía el atrio, el lugar santo, otro que el lugar santo, el lugar santísimo. Ese velo que estaba dentro, entre el lugar santo y el lugar santísimo. Un evangelio dice que el velo se partió de arriba para abajo. Y otro evangelio dice que se partió así, horizontal, en forma de cruz. Y cuenta la historia, esto se lo oí a la reverenda Hicks. Dice que los fariseos, cuando Jesús murió, volvieron a coser el velo y volvieron a hacer sacrificios de animales. ¿Se acuerdan? La dispensación de sacrificios era válida hasta la muerte de Jesús. Ya cuando Jesús murió y resucitó, ya dije, Jesús, yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplir los sacrificios. Amén, ya no tienen que hacer más sacrificios. Yo, mi sangre perfecta, es el sacrificio por ustedes. Amén, gracias Jesús. Cambio Israel, ¿qué hizo otra vez? Cosió el velo y siguió haciendo sacrificios de animales. Cosa ya era inmunda completamente para Dios, porque ya Jesús había derramado su sangre. Estaban pisotando la sangre de Jesús y Dios les dio 70 años para arrepentirse. Y Dios envió al general Tito a que destruyera Roma y se los llevaron cautivos de nuevo en el año 70 después de Cristo. Y regresaron a Israel hasta el año 48, fue nación de nuevo, pero tantos cientos de años y cautivo por eso, porque todavía, por hacer inmunda la sangre de Jesús. Amén. Gracias Jesús. Y ¿cómo juzga a Dios? Vamos a Zacarías 12, vamos a ver unas citas ahí en Zacarías. Amén. Zacarías 12. Aquí es profético, dice el título, dice liberación futura. Jerusalén, por supuesto, Jerusalén va a ser liberada, pero antes tiene que padecer en la tribulación, pero va a ser liberada. Israel va a volver a ser lo que fue, va a ser el centro de esta tierra. Jerusalén va a ser el centro otra vez de esta tierra. A mí la palabra dice que Jesús va a reinar en el milenio y después la edad perfecta, y va a estar la esposa reinando con el Señor desde la nueva ciudad. Amén. Gracias, Señor. Pero dice Zacarías 12, liberación futura, Jerusalén. Dice la palabra. Aleluya. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Dice Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Eso va a pasar al final del milenio, al final de la tribulación, pero es antes del milenio.
En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y toda locura al jinete. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo en los pueblos heriré con ceguera. En los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero del fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas. Consumirán la diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil. En aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y orarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá llanto en Jerusalén como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, sus mujeres por sí, descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí. Dice, los descendientes de la casa de Leví por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de Simei, sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí, sus mujeres por sí. Sí, en el verso 10, cuando, yo mencioné, pero ahí está, dice, derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia, de oración. Dice, mirarán a mí, a quien traspasaron. O sea, Jesús va a venir a final de la tribulación y a liberar, pues a batallar con el anticristo, contra el anticristo. Su esposa viene también con Jesús a batallar y va a liberar a Jerusalén. Y Jesús viene en forma resucitada, pero todavía va a tener las marcas de la cruz en sus manos. No con sangre, porque viene resucitado, pero dicen, ellos van a verme a mí, dice Jesús hablando a su pueblo, a quienes traspasaron. Otra parte de las escrituras dice que son estas heridas, estas me las hicieron en casa de mis amigos. Ellos van a ver a Jesús, van a reconocer que era su Mesías, a quien crucificaron, y aquí dice finalmente van a arrepentirse, van a aceptar que Jesús era su Mesías, se van a arrepentir. Amén, gracias Jesús. Todo se va a arrepentir. Amén. Eso tengo entendido. El pastor Carlos me puede corregir que va a ser el día de la expiación, creo que es cuando se cumpla el cumplimiento. Cuando se acuerda el día de expiación, cuando lo hacían en el tabernáculo, cuando era un día que todos tenían que arrepentirse. El cumplimiento en Jesús va a ser esta parte, cuando venga Jesús en su segunda venida y todos los de Israel reconozcan que finalmente era su Mesías, se van a arrepentir. Dice, todo linaje hará lengua, dice los sacerdotes del pueblo, dice todo ahí, descendiente de casa de David, dice los descendientes de Natán, de Simei, etcétera. Todos se van a arrepentir. Amén, gracias Señor. Aleluya. Y si nos vamos a Apocalipsis, ya para ir terminando, solo lo menciono. Amén. Apocalipsis, ahí está los juicios. Amén. O sea, ahí están todas las copas que Dios va a juzgar en este mundo, en la tribulación. Las plagas en Apocalipsis 15, las copas de ira en Apocalipsis 16, 17, van a condenar a las rameras. Ya hemos visto con el pastor Carlos que la ramera es Jerusalén y no es Roma. Amén. Porque dice donde nuestro Jesús, el Señor, fue crucificado. La van a condenar a esta Jerusalén, pues pecadora. Y la caída de Babilonia es cuando caiga la Jerusalén pues pecaminosa. Y lo que leímos en Zacarías es cuando ya finalmente van a reconocer que Jesús era su Mesías. Jesús va a restaurar otra vez esta tierra en el milenio. Y va a restaurar Jerusalén y va a reinar el Señor en el milenio con su esposa. Y después viene la edad perfecta. Amén. Gracias Jesús. Entonces dejémoslo ahí por el momento. Todo el mensaje es la voz de la sangre que clama. Amén, toda la voz de la sangre derramada en este mundo, esa sangre, la tierra va a expulsar esa sangre en la tribulación y de nuevo el poder que hay en hacer uso de la sangre de Jesús, la voz de la sangre de Jesús, una voz pura y santa, amén, que nos batalla por nosotros y nos perdona, amén, la sangre de Jesús, amén.
Aleluya, gracias Señor. Entonces, dejémoslo ahí, no sé, Pastor Carlos querrá cerrar. Bueno, ok, entonces oremos al Señor, pongamos de pie, démosle gracias al Señor por su palabra. Amén, gracias Señor, aleluya. Gracias Señor, aleluya. Amado Padre, gracias te damos, Jesús, una vez más por la palabra que nos diste, Señor. Señor, perdónanos, Jesús, y muchas veces hemos usado tu sangre de una manera sabia, hemos blasfemado tu sangre. Perdónanos, Jesús. Señor, ayúdanos a comprender el poder que hay en tu sangre. No solo nos limpia, sirve para vencer al enemigo. Hay voz en tu sangre, Jesús. Gracias, Señor, gracias, Padre. Ayúdanos a hacer buen uso de tus preciosas sangre, Jesús. Y, Señor, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, no oidores olvidadizos, engañándonos a nosotros mismos, Señor. Ayúdenos, Señor, en el nombre de Jesús, que seamos lo que decimos que somos, Padre Celestial, y perdónanos, Señor, si hemos sido piedra de tropiezo para alguien, Señor. Gracias, Jesús, gracias, Padre. Llévanos conmigo a nuestros hogares, Señor. Cúbrenos, Jesús, con tu preciosa sangre, omnipotente, omnipresente, con el fuego de tu Espíritu, con las aguas de tu nombre. Gracias, Jesús, a ti sea toda la gloria, toda la honra, todo el honor, todo el poder. Santificado sea tu nombre. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Gracias, hermanos. Aleluya. Que el Señor los bendiga. Estamos despedidos. Amén.